Radio Conexión Abierta, ganadora al Premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro Perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Vuelo en los sueños sin dificultad. Hola, buen día. Qué placer los Hola, invitados buenos que días. tengo hoy. Bueno, primero les digo bienvenidos a esta nueva emisión de Futuro Perfecto. Falta poquito para fin de año y nos vamos a tomar unas vacaciones. Hoy la verdad que es un placer el programa de hoy. Siempre son un placer, la verdad debo decir, pero tener a Karina Pese, que es mi compañera, que viene después que sale Futuro Perfecto todos los miércoles, es más placer todavía. Y Karina Pese, para aquellos que no lo conocen, porque estamos saliendo esta vez por mi Facebook, es jefa de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el doctor Daniel Luna, que es jefe del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. Dicho esto, voy a contar que hicimos un acuerdo en AEPSO, creo que fue en octubre que lo lanzamos, ¿no? En octubre. Un portal para pacientes con psoriasis, para personas con psoriasis, en el Hospital Italiano, que realmente es maravilloso. Como hablábamos el otro día, habrá que ajustar algunas tuercas todavía, pero la verdad que la iniciativa es fantástica, el resultado que tuvo, que ahora te voy a preguntar un poco, también creo que es excelente, y creo que a medida que la gente vaya conociendo esto de qué significa la informática y la salud, cómo se unen y lo bien que nos puede venir a todos, creo que realmente es muy, pero muy auspicioso lo que estamos haciendo. ¿Se les cortó la luz en el estudio, chicas? Bueno, seguido esto, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, ¿no? Esto que lo venimos escuchando, no sé, yo por ahí menos años que el doctor Daniel Luna, que es especialista en informática, pero ¿qué es esto de la inteligencia artificial, Daniel? La inteligencia artificial es la emulación de la inteligencia natural. Claro, exacto. Entonces es la inteligencia natural, que es la que tenemos los seres humanos, llevada en diferentes niveles por algoritmos que procesan sistemas informáticos, computadoras. Exacto. Tiene mucho tiempo, desde el año 48 con Alan Turing. ¿Recuerdan la película Código Enigma? Sí. Bueno, esa es la que de alguna manera da inicio a la computación, los sistemas informáticos, y de ahí para acá... ¿En qué año dijiste, Daniel? 1948. Claro, yo vi, la primera computadora que vi fue la de Segba. Miren lo que les digo, y yo era chiquita, debía tener, no sé, 10 años, 11 años, 12 años. Y eran unos racks gigantescos, ¿Recuerdan inmensos? en la película? Era toda una pieza Sí, con transistores. Sí. Bueno, ahí fue el inicio. Alan Turing fue el padre de la informática. Y desde ese momento apareció la potencialidad de estos sistemas informáticos basados en algoritmos para emular la inteligencia humana. Ok, yo decía, a ver, ¿cómo definiría inteligencia, no? ¿Cómo definirías inteligencia? Que es yo digo, él sábelo todo y que sabe cómo aplicarlo. Pero si vos definís la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Bueno, no soy especialista específicamente en eso, pero creo que es la capacidad de resolver problemas y adaptarse al medio. Exacto. Son un poco las dos grandes variantes. Desde ahí, desde aquel entonces a la fecha, la inteligencia artificial ha tenido como
3 grandes veranos y 2 inviernos. A ver. Esto esencialmente se dio a mediados de los 60, en donde el advenimiento de las computadoras planteaba promisoriamente poder reemplazar algunos procesos de inteligencia. Y se puso mucha inversión económica para investigación, y el primer invierno se da cerca de los 70, en donde no se ven los resultados esperados, y de alguna manera aparece el primer invierno, y ese primer invierno definió como que cayó en el ostracismo la inteligencia, no hubo financiamiento ni inversiones para la investigación. Luego en los 70, 80 hubo un nuevo auge con nueva potencialidad, con el aparecimiento de las computadoras personales y con mayor capacidad de procesamiento. Nuevamente, ya en ese entonces empezaba a aparecer una suerte de este émulo y el oráculo que iba a ser la computadora, iba a ser la que reemplazara a los médicos, y nada de eso sucedió. Quedó muy circunscripta a temas muy específicos en medicina, y más que nada para procesos diagnósticos que luego se usaron mucho en educación, no tanto en la práctica diaria. Vino un nuevo invierno, y ahora en los últimos años, con el advenimiento de Internet y mayor capacidad de procesamiento, Internet de las cosas, un flujo de datos importante y capacidad de procesamiento computacional, de nuevo está en auge. Y habrá que ver si viene un tercer invierno, que se supone que por las limitantes técnicas puede que llegue. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira vos, yo pensaba que esto era como, yo sentía como que esto no tenía fin, ¿no? Es como, pero los miraba a los dos y digo, a ver, bueno, perdonen que voy a preguntar esto. ¿Vos qué edad tenés, Karina? Yo tengo 47. Pero hablando de esto necesitamos hablar de edad, para 47. saber. Ok, 47 y Yo vos, tengo Daniel. 51. Ok. Es como que esta generación de ustedes no es la generación ni de mis hijos ni la de los que están naciendo Que son ahora, ¿no? digitales nativos. ¿Cómo entraron en esta variante de la informática 2 médicos que teóricamente empezaron yendo a la Universidad de Buenos Aires y después decidieron hacer un camino completamente diferente al de los demás? ¿O me equivoco? Sí, obvio. De alguna manera yo creo que a la larga cualquiera que trabaja en salud nunca pierde el objetivo primario que lo motivó a estudiar medicina, que tiene que ver con la empatía, sí, la vocación de ayudar al prójimo. Después hay diferentes caminos para lograr lo mismo. Yo recuerdo que cuando estaba en primer año de la residencia en el hospital haciendo medicina interna, veía mucha potencialidad para resolver procesos muy repetitivos con la informática. Entonces, la prescripción de los medicamentos, el tener la historia clínica legible. Entonces, desde ese entonces empecé a... Las fichitas teníamos en ese momento. Sí. Empezar a llevar los sistemas de información como un medio para el mismo fin que es el que tiene todo el que trabaja en salud. Y de a poco se fue generando. En ese momento, estamos hablando de año 90 y pico, ya había un buen cuerpo de información, sí, a nivel internacional, buena evidencia, ya se establecía en los países del norte como una especialidad, como una suerte de nuevo campo, nuevo dominio en la ciencia que conjugaba las ciencias de la salud, las ciencias de la computación o de la informática, las ciencias de la epidemiología, el gerenciamiento, el sanitarismo, es decir, todo eso se empezaba como a amalgamar en un nuevo espacio, y el hospital entendió, hace siempre lo mismo, el hospital cada vez que hay como una nueva disciplina o una nueva técnica, se avanza con formar gente para luego desplegarla en el mismo hospital. A mí me impresiona mucho el hospital italiano, en eso realmente es muy vanguardista, tremendamente vanguardista. ¿Y en vos cómo fue, Karina? Bueno, en realidad fue una unión que hizo el Departamento de Informática en Salud con el Servicio de Diagnóstico con Imágenes, el doctor Martín Ravelino, en donde, bueno, unieron fuerzas, equipos de trabajo. Lo mío fue una de las líneas que se desarrolló, que es en imágenes mamarias. Nos destinaron personas que deberíamos trabajar, abocarnos a la investigación en un tópico que en este caso fue la densidad mamaria. Uh-huh. Podríamos haber elegido cualquiera otro de los puntos dentro de la patología mamaria, pero consideramos que la densidad mamaria es un marcador de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama, que era importante de abordar porque no solamente es este marcador de riesgo, sino que también enmascara, puede tapar lesiones en la mamografía y tardar a veces en el diagnóstico, claro, al médico. Y es uno de los puntos en donde
tenemos como una debilidad. ¿Por qué? Porque esa evaluación de la densidad mamaria la hacemos nosotros los médicos en forma visual, que está teñido de la subjetividad de quien lo está evaluando. Ok. Mira qué interesante lo que estás diciendo. Y hay mucha variabilidad. Hay estudios publicados, por ejemplo, de la Task Force, que es el sistema de salud de los Estados Unidos, en donde hizo una revisión sistemática sobre cómo los médicos evaluamos a la densidad mamaria y encontraron que cuando uno informa la mamografía en forma consecutiva todos los años, 1 de cada 5 estudios, cuando era evaluado por el mismo radiólogo, le cambiaba de categoría en los patrones densos, y 1 de cada 3 cuando era evaluado por otro radiólogo. Es decir, que existe la variabilidad entre distintos profesionales y hasta en el mismo médico. No es lo mismo que cuando yo evalúo una mamografía ahora y capaz que me dan la misma mamografía dentro de un mes, y puede haber una variabilidad. Y eso con la inteligencia artificial lo podemos mejorar. ¡Wow! Yo no sé si la gente te terminó de seguir, pero es bárbaro. Claro, por un lado te asusta un poco decir, bueno, y errar o confundir es... En esto que vos estabas diciendo, ¿no? Es como que la máquina no se va a equivocar. ¿Es seguro que la máquina no se va a equivocar? Mira, te hago una analogía. Los algoritmos son una sistematización de pasos para lograr un resultado, pero no en sí el resultado. Entonces, vos tenés una máquina de hacer café y tiene un algoritmo implícito. Total. De elegir el azúcar, Sí. si es con leche o lo que fuere, pero si después vos sacás el vaso antes, no vas a tener el café. Obvio. Acá es lo mismo. En la inteligencia artificial son los algoritmos que tienen que ser entrenados, que tienen que ser validados y que van a hacer lo que vos digas en el algoritmo. Que tienen que ser bien cargados esos datos, Exacto. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial que tenemos hoy, que se llama débil, es muy boba, es muy básica. Entonces, va a reproducir lo que el humano le ponga que hace. Entonces, esto del miedo es, bueno, está claro, si el proceso de generar la validación y el entrenamiento no es el adecuado, va a tener errores. Si el proceso es adecuado, no va a tener errores y va a colaborar. No viene a suplantar al médico, viene a colaborar. En esto que decían que la máquina, no sé si era cuando hablaban de Watson o que creo que fue la única, por lo menos que le conozco el nombre, donde decían que en realidad en los diagnósticos médicos Watson no se equivocaba y el médico sí, un poco siguiendo lo que vos decías. ¿Es realmente así? No, a ver, Watson es el nombre de una computadora con un programa que hace diversas cosas. Ajá. Entonces vos puedes tener ayudas para el diagnóstico, ayudas para el tratamiento, ayudas para el seguimiento, para la aplicación de guías prácticas clínicas. Watson, en términos generales, tiene una base, tiene muchos libros, bases de datos de artículos científicos y tiene diferencias. Eso, procesamiento de ese texto natural, después se meten las imágenes y por último tiene lo que se llama Watson Oncology, es una variante que se encarga de colaborar en los procesos diagnósticos y en el enrolamiento del mejor tratamiento. Entonces Watson es como un nombre muy grande para un montón de cosas. Por eso digo, le pusimos que se llama Watson, es una marca, sé si hay otra más. Sí, es una marca comercial Okay. de IBM que tiene esa funcionalidad, es como una supercomputadora que hace eso. Mientras yo hablo con ellos, yo me imagino están pensando, esta mina no sabe nada de esto. No, pero yo les trato de absolutamente. preguntar lo que el resto de la gente que está del por otro supuesto, lado por supuesto. trata de preguntar en aquello que no sabemos y que para muchos todavía, no sé cómo son los índices de edad en el mundo. Bueno, hay una gran parte del mundo que todavía esto le cuesta entenderlo muchísimo, ¿no? Y vos tenés que tener en cuenta que todo es muy reciente, en los últimos 20 años, Claro. La transformación de nuestra vida diaria por la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación ha sido claramente abrumadora. Entonces hay muchos avances y sin embargo está inmerso en nosotros. Te voy a dar un ejemplo muy básico de inteligencia artificial que usás todos los días. Tu carpeta de spam en el correo electrónico tiene un algoritmo que detecta lo que totalmente. puede ser un correo no deseado, pero también se equivoca. Sí. Y vos cuando entrás y marcás o desmarcás que Sí. es spam, le estás enseñando lo que tiene que hacer. Bueno, ese es un elemento. Otro es los algoritmos que te eligen el trayecto más corto cuando usás Sí, no. el Waze o Sí. el Google Maps. Así que que a la también se larga- equivoca. Pero por supuesto, El pero... traductor que estás usando con Sí, Google, que sí. cuando comenzó las traducciones eran pésimas. No, ahora son, Hoy son casi buenas. Y es maravilloso, la verdad que
Esto cambia completamente la forma de vivir de la gente. Yo creo que también hay un tema como filosófico en el que hay que ahondar un poco sociológicamente qué va a pasar con las personas. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, mi primo, que es un enfermo de las computadoras, pero tiene 75 años, yo le decía, mirá lo que le decía, al final vas a terminar comprando el papel higiénico por internet. Yo decía eso. Tal cual. Y hoy no solamente compro el papel higiénico, compro todo. Y él me miraba como diciendo, obvio. Entonces vos decís, a ver, las relaciones entre las personas van a cambiar, la relación médico-paciente va a ser diferente, el diagnóstico va a ser de otra manera. Esto va a mejorar, yo recién le preguntaba y quiero que me conteste, yo hubiera pensado que, por ejemplo, la telemedicina podía llegar a abaratar el sistema de salud. Imaginé que no había que mandar un paciente desde Tucumán a Buenos Aires para que lo vea el médico, sino que hay probablemente un montón de visitas al médico que se podrían ahorrar. Y vos, Daniel, me dijiste no. Y porque en realidad depende cómo lo uses, como siempre, toda tecnología Sí, depende claro. cómo después la uses. Si vos vas a hacer telemedicina acá en la ciudad de Buenos Aires para dar un canal de acceso diferente o para poder hacer una orientación diagnóstica, no va a tener el mismo impacto que si tenés que ir a Montequemado en Santiago del Estero. Entonces, la telemedicina tiene un grandísimo potencial y ha mostrado un gran potencial en lugares de acceso remoto. Claro, exacto. Pero también genera una mejora en la percepción y en la satisfacción de los pacientes por no tener que trasladarse, así sea 1 kilómetro. Sí. El concepto es Que también tiene que ver con la adherencia. Nosotros en Psoriasis lo vemos mucho con la adherencia. Por supuesto. La distancia Por al supuesto. lugar de atención Sí, sí. médica tiene que ver con la adherencia al tratamiento también. Sí, por supuesto, pero hay que ir con cautela, Sí. porque de alguna manera, para consultas de seguimiento está muy claro que es Claro. útil, pero para consultas de primera vez No. hay que ir con cautela. Obviamente si vos tenés una enfermedad banal, que podrías hasta contagiarte de algo extra en una guardia de un Sí. hospital, es beneficioso, pero el discernimiento entre lo que se llama un triage, definir si tenés una patología que requiera una instancia presencial, creo que hay que ir con cautela. Creo que en este momento, como todo, hay una ola y una contraola y ahora todo es telemedicina y yo creo que en 10 años no se va a hablar más de telemedicina, ya va a estar incorporada Claro, va a ser parte de como está hoy incorporado medicina. el teléfono Sí. en los procesos de comunicación, que hoy tienen un problema porque los pacientes mandan WhatsApps y eso queda como documentación no formal, no segura. Entonces, que la telemedicina venga a ordenar la incorporación de todas estas tecnologías en los procesos asistenciales requiere de un acomodamiento de los procesos asistenciales para asegurar que no generas un daño en lugar de un beneficio. Yendo directamente a tu lugar específico, ¿no? En arte. Intervencionismo, Sí. va Mario. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te ha ayudado a vos la informática en tu área? Muchísimo. Primero partiendo desde lo que son los informes, que son informes, nosotros tenemos informes de mamografía, de ecografía, de resonancia estructurados, lo que nos permite que toda la información que vos cargas de un informe de un paciente, de la mamografía, de los estudios que hagamos, después lo podamos recuperar como dato para poder hacer trabajo, para poder sacar análisis. Claro. Hoy, con esto que tenemos los informes estructurados en el Hospital Italiano, tenemos un tablero de gestión en donde podemos saber la cantidad de... Nosotros utilizamos el Colegio Americano de Radiología, una clasificación que es el BI-RAT, que va del 0 al 6. Entonces sabemos qué cantidad de BI-RAT 0, 1, 2, estableció cada uno de los profesionales. Y esto también es una herramienta de educación. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos que un profesional tiene muchos BI-RAT 0, ¿qué quiere decir? Que está solicitando muchos estudios que a lo mejor no son necesarios, uno le puede hacer una auditoría, le puede hacer un seguimiento con otra herramienta que también tenemos, que es revisión de pares. Otro profesional revisa el informe de otro médico. Entonces, podemos ayudar a ese profesional a mejorar la calidad de su informe y el que termina beneficiándose es el paciente. Todas estas Yo creo que herramientas, a mí me da la sensación como que se benefician todos. todos, Porque pero mientras, la principal beneficiaria es el paciente. me acordaba un día hablando con un ex presidente de la Superintendencia de Salud, me decía, se gastan en el mundo 500.000 millones de dólares en estudios innecesarios. Lo cual Exactamente. es mucha plata. Y creo que en cualquier sistema uno permanentemente dice, es más, uno ya va al médico y dice, haceme una resonancia. Claro. O haceme tal cosa, ¿no? Es como que
y a lo mejor, no sé, con Útil. una radiografía... Utilizar la medicina en forma racional, Claro. costo efectiva. Claro. No es que uno le va a negar el acceso a quien realmente lo necesita. Cuando uno libera a que las prestaciones sean sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de control, pasa que muchos van a tener una sobreprestación y muchos usuarios, muchos pacientes van a tener una subprestación. Lo que Absolutamente. nosotros queremos es que sea justo y equitativo para todos. Sería maravilloso. Sí. Tenemos eso, definitivamente lo tenemos, pero no lo tenemos solo nosotros, lo tienen en Suecia también. Yo fui testigo de una chiquita, no sé si les conté esta anécdota, de una chiquita, 17 años, con artritis psoriásica, habiendo nacido, no era en Estocolmo, no sé en qué otro de los, no son estados, bueno, como si fuera de una provincia, ¿no? En otra provincia. Entonces no le daban la medicación que necesitaba, gimnasta además, con 17 años. Y entonces ella estuvo en la Conferencia Mundial de Psoriasis y Artritis Psoriásica y el presidente de la federación le dijo, naciste en el lugar equivocado. Había nacido en el cantón, que no son cantones, pero ahora no me sale el nombre, y acá te pasa lo mismo. No es lo mismo si naciste en Buenos Aires, en Salta, en Santiago, en Santa Cruz, o en Córdoba o Santa Fe. Y yo creo que esas inequidades, ¿ustedes creen que esto puede llegar a ayudar? Sí, la telemedicina claramente en dispersión geográfica da una suerte de nivelación en la accesibilidad, Sí. es claro. Y en la capacitación, me imagino, por ahí Sí, en la capacitación médica. la telemedicina tiene como varias ramas internas, una para el diagnóstico, otra para el tratamiento, otra para consultas, otra para educación. El problema básico de la telemedicina no es la tecnología, sino es el armado de las redes progresivas. El concepto más importante tiene que ver con que ningún médico deriva, salvo a entidades como por ejemplo el Garraham, en donde es una entidad de derivación nacional. Totalmente. Vos no derivás si no es enviado a alguien. Entonces, lo primero que hay que trabajar es el armado de las redes, de los profesionales que están atrás de los dispositivos, para que el paciente pueda hacer la referencia y la contrarreferencia, que sería el derivar al paciente, sea más efectivo. Muchas veces los programas de telemedicina con dispersión geográfica fracasan porque no se armó primero la estructura profesional. Lógico, la base. Que hoy, en los especialistas, está dado esencialmente por las sociedades científicas y los eventos científicos. Es decir, vos conocés a colegas tuyos en los congresos, en las sociedades científicas, y sabés de las experiencias y las presentaciones y luego derivás porque tuviste algún modelo de relación. Y el segundo proceso es en donde vos te formaste. Es decir, Claro. vos te formás en un centro y cuando tenés algún problema o algo que supera tu capacidad, generalmente te referís a ese centro, a tus maestros, como para poder evacuar dudas o consultas. La telemedicina viene a facilitar esto, pero esas redes tienen que estar montadas de antemano. ¿Esas redes se están montando? Sí, ¿Están ya sí. montadas? No es que ya existen. Van Las redes- creciendo, las redes desde de profesionales, es decir, el networking profesional ya existe desde siempre. Y te repito, los dan las sociedades científicas, los eventos científicos, el lugar donde te el formaste. networking, vos decís, ¿sí? Agarras a cualquier dermatólogo y conoce gente de la sociedad, ha Sí. ido al Congreso argentino, al regional o al americano de dermatología, Sí. sabe quiénes son los referentes en una patología Sí. específica de dermatología. Entonces, si yo soy dermatólogo, estoy en Córdoba y me llega un paciente con una artritis psoriática, es muy factible que derive a un reumatólogo que sea hiperespecialista en artritis reumáticas. Entonces, por haberme puesto un equipo de telemedicina en mi consultorio y yo no sé a quién llamar, no va a mejorar la accesibilidad. Entonces, el proceso profesional es previo, eso ya existe y hay que montarse sobre esas redes, generalmente definidas por las sociedades médicas, para luego desde ahí que los prestadores de salud aprovechen sus redes de prestaciones para que la telemedicina sea un medio de que aumente la accesibilidad. ¿Cómo ves el sistema de salud ideal? ¿Cómo lo ven? A ver. No sé si es una pregunta demasiado amplia. Y es hasta filosófica, Sí. porque Sí. en realidad, a ver, hay dos cosas que yo siempre digo. No existe un sistema de salud gratuito. Siempre alguien paga, Por lo pagas por supuesto, impuestos, obvio, claro, obvio. o sea que tiene costos, tiene gastos, tiene erogación de capital. Por supuesto, poder y tener alguien sistema de está salud. poniendo plata. Entonces, el equilibrio entre un sistema de salud universalista como los de los europeos, en donde el Estado da todo, tiene sus problemáticas, como por ejemplo listas de espera muy altas, definiciones de optimización de recursos, aprobación de nuevas tecnologías,
Y después los modelos que están absolutamente fragmentados y en donde la prestación está a cargo de la persona, como puede ser el modelo americano, también tiene los mismos problemas. Y ¿cuál sería el equilibrio? Y yo creo que el equilibrio es del sistema de salud. Después hablamos de los sistemas de información que acompañan, pero el sistema de salud tiene que tener un equilibrio entre la prestación y el aseguramiento de salud que dé la mayor cobertura a la población. Ahora, los extremos muy capitalistas tienen un problema y los extremos muy socialistas tienen otro, pero a la larga buscar un punto intermedio en donde esa fragmentación no sea inequitativa. Creo que el sistema de salud ideal sería aquel que dé, con la capacidad de recursos que tenés, la mayor cobertura de salud población. Sí. Esa sería la definición más del libro. Karina, ¿cómo es la relación de tu departamento, por ejemplo, con otros departamentos parecidos en el resto del país? ¿Hay conexión? Sí, tenemos conexión. Bueno, existe la Sociedad Argentina de Mastología, Claro. la Sociedad Argentina de Radiología, que bueno, nuclea a todos, pero sí existe trabajos a veces colaborativos, tenemos vínculo. Pero bueno, debemos decir que en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial, es algo nuevo, novedoso, que lo desarrolla el Departamento de Informática del hospital. Hace un año que nació este programa. Claro, es es muy muy novel, jovencito. sí, y nosotros dentro del equipo de imágenes en MAMA somos el primer grupo humano en la Argentina que tiene una red propia de desarrollo del hospital que se llama Artemisia, que fue un nombre que lo decidimos entre todos los del equipo, porque dijimos como la mujer era la que se iba a beneficiar con los resultados de esta red neuronal, tenía que tener el nombre de una mujer. Entonces elegimos Artemisia en honor a Artemisia Gentileschi, que fue la primera mujer del periodo del barroco que entra a la Escuela de Arte de Firenze, cuando estaba prohibido para la mujer aprender a pintar. Entonces es todo un nombre muy significativo, aparte termina IA con las siglas de inteligencia artificial. Ella Qué bien pensado, por Dios. pintaba en fondo negro, igual que la mamografía. Son muchas cosas que, bueno, es un nombre con mucho significado, Artemisia. ¿Y cómo te imaginas de acá a 10 años el departamento y todo este desarrollo y lo que pueda significar para los pacientes? Yo creo que va a ser beneficioso para los pacientes y para los propios médicos, porque también un gran cuco a veces que se le tiene a la inteligencia artificial es que nos vamos a quedar sin trabajo y también hay que hablarlo a eso. Sí. No, la inteligencia artificial estoy convencida que viene para ayudarnos en la toma de decisiones, a que podamos tener más tiempo para conversar con el paciente, más tiempo para estudiar, más tiempo para investigar. El que se termina beneficiando va a ser el paciente y uno mismo, el profesional que también va a tener más tiempo. Escuchaba una entrevista de Andrés Oppenheimer que escribió un libro sobre la inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de escucharlo cuando presentó el libro en el CFK hace unos meses. Y él decía que la inteligencia artificial va a cambiar los trabajos, y ya lo está cambiando, de hecho, y que nos tenemos que preparar para trabajos que todavía hoy no existen. Yo pienso exactamente lo mismo que Andrés. Exactamente, siempre digo eso, como que los melones se acomodan en el camión, ¿viste? Que como que la cosa se va a ir acomodando de acuerdo a cómo va a ir. Sin duda que hay un cuco de miedo en el sentido de decir, pero lo tiene también el empleado que está en una fábrica con la máquina que viene a poner la tuerca que él ponía. Y me gustó algo que él dijo, que la humanidad solamente ha tenido pocos siglos de trabajo, de conocer la estructura esta de trabajo. Vos fíjate que trabajamos 8 horas de lunes a viernes o más, ¿sí? Hasta algunos trabajan son las legales. los días sábados, pero al principio de la historia nadie trabajaba así, era como las clases altas eran los que tenían tiempo para leer, para estudiar, y era poca la gente que trabajaba. Ya hoy en Europa, te digo que en algunos lugares de Estados Unidos también, ya los viernes no van a trabajar. No, exacto, está Casual Friday. Viernes, sábado y domingo, como 3 días libres, ya vas a tener más tiempo libre. Lo que hay que ver es cómo esto nos impacta en la economía y cómo lo podemos Yo todavía no sé sostener. si hay más tiempo libre o se termina trabajando más cuando vos tenés esta libertad de elegirse el día y la hora. No estoy segura. La cara de Daniel. No, a ver, lo que están hablando es lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la que genera la inteligencia artificial y los algoritmos. Y eso trae
que ya lo hemos vivido en las 3 revoluciones anteriores, procesos de automatización. Totalmente. Si no, pregunten a los caballos, cuántos caballos había a fines del siglo XIX y cuántos hay hoy. Es claro que hay una reconversión por la automatización. La primera revolución se dio esencialmente en la agricultura y en la industria con el vapor, después con la electricidad, después con Internet y ahora con la inteligencia artificial. Si alguien salió por Ezeiza, se puede dar cuenta que hoy hay 5 puestos de autogestión para hacer el proceso de migraciones, y esos son 5 puestos que antes eran 5 personas que estaban trabajando, y hoy hay una que está supervisando que la gente entienda, que todo ande bien. Los procesos de automatización están en todas las profesiones, en todas. Yo no creo que el dilema o la instancia sea cuál va a ser el nivel de automatización, sino cuál va a ser el nivel de coadyuvancia, cuánto te va a ayudar eso a transformar tu trabajo. Claro. Karina es una fiel representante de los primeros médicos en las especialidades médicas que se dieron cuenta de eso, porque los radiólogos, es decir, el Homo sapiens se diferencia por habilidades manuales, el dígito opositor y la manualidad, y después por instancias cognitivas. Las manuales han sido rápidamente reemplazadas, por ejemplo en la agricultura, y se automatizó rápido. Y las cognitivas venían siendo las que nos diferenciaban y no nos dejaban sin trabajo. Ahora la inteligencia artificial y los procesos de automatización están logrando niveles de reproducibilidad cognitivos muy altos, motivo por el cual va a haber una gran transformación de muchas profesiones y especialidades porque se van a automatizar. Y el hecho que Artemisia homogeneice el diagnóstico de la densidad mamaria, Karina contaba, y es algo que se llama operador muy operador dependiente. Un radiólogo puede decir una cosa, el otro puede decir otra, Artemisia va a decir siempre lo mismo. Claro, de acuerdo a cómo la entrenaste, va a decir siempre lo mismo. Eso, obviamente, que le va a dar más tiempo a Karina y a sus colegas, porque ese proceso va a ser automático, se va a hacer en segundos, y ella va a tener más tiempo para, por ejemplo, focalizarse en otro tipo de lesiones. Eso es optimización por la automatización. Ahora, ¿a dónde se va a llegar? Y solo el mismo grupo médico va a ir encontrando hasta dónde va a llegar de esa ayuda. ¿Por qué? Porque se va a encargar de ver aquellos lugares en donde no es más efectivo que el médico y siempre va a quedar. Y lo más importante, no va a reemplazar la instancia empática y afectiva que se necesita. Yo creo que ese es uno de los miedos. Si vamos a perder los humanos esta relación, yo diría carnal, ¿viste? De vernos, de tocarnos, de conversar entre nosotros, o pues yo me doy cuenta. Yo ahora hablo mucho menos por teléfono, dejo un mensaje de WhatsApp y me contestan por WhatsApp y no estoy hablando. Y de pronto el otro día dije, wow, estoy haciendo esto con mi mejor amiga. Y dije, no está bien. Pero es cuestión de acomodarse, porque vos fíjate, lo mismo le dijeron del cine hace 40 años. Y sin embargo, y hace 10, con la aparición de Netflix, que el cine iba a desaparecer. Y sin embargo, el ser humano es un ser social. Por supuesto. Lo mismo pasó después con la transmisión en vivo de espectáculos deportivos, y la gente sigue yendo y cada vez más. Yo no creo que hay como adaptaciones. Acordate lo que decía tu padre cuando veías televisión hace 40 años. Pues mira, sigue diciendo, cuidado con el televisor que te hace mal los rayos. Vos fíjate, el comentario que hiciste al inicio de la nota con respecto a cómo te influye la tecnología en tu vida social, la va transformando, y lo que vos veías como natural, que era la televisión, en tu infancia y adolescencia, lo ves hoy con los chicos. Mis chicos no tienen televisión, tienen 34. Exacto. Sí. Entonces, ellos tienen su canal televisión de YouTube. No tienen televisión. Entonces, no existe para ellos la televisión. No. Bueno, estaban preocupados los productores por eso. Hay procesos de... Sí, pero otra vez están, viste como dijo Daniel, se están acomodando. Dijeron, no, va a ser todo streaming, va a desaparecer la tele. No desaparece la tele, no desaparece el teatro. Hay momentos como de encaje, viste, que necesitan un tiempo. Lo mismo te dicen, bueno, ahora con el delivery, ¿no? Los restaurantes van a desaparecer. Nada que ver, las cadenas de comida rápida. O sea, hay instancias de transformación. Lo que pasa es que cuando uno está en pleno proceso de transformación, no sabe para dónde dispara el tema. Entonces, ahí es donde agarra un poco de angustia, decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y todo tiempo pasado fue mejor. O todo tiempo futuro será mejor. Entonces, como concepto, yo creo que en esa transformación, y volviendo a lo de radiología, yo creo que los radiólogos que hoy ven mucha imagen y van a transformarse para tener más tiempo para estar con el paciente. Así que creo que es todo lo contrario. Yo creo que la inteligencia artificial va desde los años 50
hasta los años 50 los médicos tenían mucha instancia afectiva y de tocar porque no había arsenal diagnóstico. Totalmente. Entonces vos tenías que ver a un paciente y la semiología era todo. A partir de la proletarización y el aumento de la tecnología hizo que el médico cada vez esté mucho más hiperespecialista y se pierda esa conexión. Y también una gran sobrecarga de tarea administrativa para el financiamiento, para los procesos de regulación. Entonces, yo creo que el tener más tiempo, trabajo que uno tiene que hacer, que ya no es posible que pueda hacer con el cerebro humano, que tiene un tope de capacidad, el que vengan algoritmos a colaborar, nos va a permitir dar más tiempo para rehumanizar la medicina. Hay un libro... Me encantó eso, Sí, rehumanizar la rehumanizar medicina, la que uno medicina. pensaría que es al revés, que el Sí. resultado sería otro, Exactamente, completamente diferente. Exactamente. Lo que aborda muy bien. Hay un cardiólogo americano que se llama Eric Topol, que es un cardiólogo devenido en genetista y gurú de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Y él tiene 3 libros. El primero se llama La creación destructiva de la medicina, en donde habla de la digitalización del ser humano, Ujú, que hoy claro. con el genoma y con la convergencia de muchas tecnologías se está digitalizando el ser humano. El segundo se llama Ahora sí, doctor, el paciente lo va a atender. Y habla de la democratización Está de la bueno medicina. Habla de la democratización y cómo las tecnologías hacen que el paciente pueda empoderarse para tomar una conducta activa en su salud. Y el tercero se llama Deep Medicine, que hace una suerte de analogía con Deep Learning, que es una técnica de Sí. inteligencia artificial. Y él en ese tercer libro de Deep Medicine plantea precisamente que en lugar de venir a sacarnos el trabajo, nos va a ayudar y nos va a transformar para darnos el tiempo necesario para restablecer ese contacto perdido por la sobrecarga de trabajo. Mientras hablaba me estaba acordando de una reunión que tuvimos con con unos cuantos ministros de salud de diferentes provincias y siempre está el tema de discusión, el tema de la historia clínica, y entonces que si la base de datos, que si lo que dice la ley, no dice la ley, que si podés. Entonces yo decía, ¿por qué no tenemos nosotros los pacientes nuestra historia clínica acá? Y no importa donde yo esté, donde quiera que a mí me pase algo, esté en Río Gallegos o esté en La Puna, yo voy a un hospital y el tipo solamente toca en mi teléfono y sabe todo lo que yo he tomado, no he tomado, qué enfermedades tengo, a qué soy alérgico. Eso no se puede hacer. Mira, tenés legislación que avala eso. Hay una ley de derechos y deberes del paciente, la ley de habeas Sí, data. exacto. O sea, el marco regulatorio está, pero también hay una suerte de falacia porque la ley plantea que, si bien la información es tuya como Sí. paciente, quien tiene la guarda, la protección de esa información, es el prestador. Entonces, si vos venís yo soy el hospital Pero italiano. imagínate que hasta cambio de prestador. Por eso vos me venís a pedir a mí la información, yo tengo obligación de dártela en 48 horas. Ujú. Después es tu problema cómo la almacenás, la aglutinás y la juntás de todos tus prestadores. Sí. Los sistemas de información son un reflejo de cómo es el sistema de salud. En Argentina tenemos actores, sectores, Tremendamente subsectores, fragmentado. está muy fragmentado. Entonces vas a tener sistemas de información fragmentados. Para eso se necesita regulaciones nacionales que permitan la interoperabilidad. Para que eso es- se necesita una decisión política. Que Me de parece. hecho, te diría que lo que ha hecho la Secretaría de Salud en los últimos 2 años va en esa línea y técnicamente muy Sí, bien. sí, muy, absolutamente. muy bien técnicamente. Sí, sí. Esperemos que este cambio de gestión mantenga esa agenda digital en salud, porque la verdad que se hizo muy bien técnicamente y llega el momento para poder generalizarla e implementarla. Vos tendrías la posibilidad de, si los diferentes prestadores donde está tu información, fuiste al italiano, fuiste al alemán, fuiste Sí. a un hospital en Córdoba, y todos se subieran a la red digital de salud, Ujú. a través de Mi Argentina, que es la plataforma que está, vos habilitás qué puede ir, qué puede no ir, la información sigue quedando en el lugar, pero va hacia vos. Claro. Y para eso están lo que se llaman los portales de salud. El hospital tiene uno hace más de 10 Sí. años, y en ese portal vos podés tener tu información. Ahora, podés cargarla, porque la sacaste de otro prestador que no está informatizado, le sacas una foto y la subís. Es tener como una bitácora, un espacio donde vos tengas Claro, todo. exacto. Y bueno, eso en el hospital está funcionando, pero cuantos más de ellos existan, más posibilidades vas a tener de tener toda la información de tus prestadores en un lugar. Hoy es definición del paciente de aglutinar esa información. Ahí y va mi tenerla en un pregunta. lugar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer los pacientes? Porque de la misma manera que ustedes están tomando un camino, nosotros tenemos que seguir ese camino para que esto camine. Sí, tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer este empoderamiento del paciente? Que a mí no me gustan mucho
las modas de palabras, ¿viste? Pero yo digo que hay que educar, Sí. hay que decir, mira, empoderar no sabes lo que es, la verdad que es medio educarte a ver qué tenés que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente para seguir Mira, este camino? yo te diría en dos. Siempre se habla del paciente con un término muy genérico, Sí. y hay muchos tipos de pacientes. Totalmente. Y yo te los diría en dos grandes grupos. El que no sabe que es paciente, O no reconoce. o todavía no se dio cuenta, o no fue lo suficientemente estudiado, sería la definición. No sé por qué te Que reís. tiene, claro, porque se suele decir que todos son pacientes, lo que pasa es que todavía no lo saben. O sea, siempre hay algo para encontrar. Sí. Pero eso es un chiste que usan los médicos. Yo creo que hay un gran volumen, la gran mayoría, que es la gente que no tiene alteraciones de salud y tienen un nivel de compromiso y de relación muy diferente al que está activado. Sí. El que está activado es el que ya tiene una enfermedad, el que tiene un problema crónico, el que tiene un problema agudo, que va a tener una actitud frente al sistema de salud diferente. Entonces, las herramientas que le brindes tienen que ser diferentes. Totalmente. Entonces, vos me decís, un paciente con psoriasis, que de reciente diagnóstico, que está preocupado, que todavía no sabe convivir con su enfermedad, que es una enfermedad de mucho tiempo, que encima tiene invalidaciones sociales, Totalmente. estéticas. Ese paciente de reciente diagnóstico no va a ser muy diferente a uno que ya lleva 20 años con la Olvídate, psoriasis. además te vas acostumbrando Eso, y también entonces, vivís diferentes momentos. Obvio. Vas a ver Entonces, momentos terribles y momentos de relax total. Si bien la herramienta puede ser la misma, que puede ser un portal de salud, es muy factible que le resulte útil de manera diferente en esos estadios. Entonces la activación es el punto más importante y el empoderamiento, en realidad es una palabra, yo coincido contigo, no está bueno, porque si no significa que es trasladar el poder. Y bueno, no, La decisión debe ser Sí, compartida. sí. la decisión debe ser compartida. Entonces, para mí, la forma es que cuando el paciente se activa, sea dueño y sea consciente de que tiene que tener su información independientemente de los prestadores. Pero vos dijiste, el paciente se activa. El paciente se tiene que activar como tal y ser Sí, responsable. sí. Si el paciente no se activa, y yo creo, creo que en eso no se trabaja mucho. Una vez yo decía, de la misma manera que a ustedes le decimos, viste, el médico, la responsabilidad médica, digo, ¿nunca se preguntaron sobre la responsabilidad del paciente? Nosotros como pacientes tenemos que tener alguna responsabilidad. No puede caer toda la responsabilidad en el médico, porque no es justo, porque además no tenés seguramente buenos resultados. Exacto. Pues si yo acá no me transformo como paciente activo y que realmente toma en cuenta lo que le está pasando, si vos tenés diabetes y seguís siendo obeso Sí. y no vas al nutricionista y no tratás de bajar y no tratás de ser lo mayormente responsable y parte del tratamiento, no voy a llegar a buen puerto, no voy a No lograr lo solamente- lo que yo como paciente estoy buscando. Él no va a lograrlo y va a tener un impacto económico en su economía Sí. familiar, sino también eso impacta en el sistema sanitario. Ni hablar. Porque Y en un ustedes, paciente, que se deben sentir con una frustración espantosa. un paciente así es un costo enorme. No es lo mismo un paciente que vos le diste todas las herramientas y las aprovechó Exacto. y las usó para que no tenga las complicaciones de una diabetes, como diste el ejemplo, a que un paciente haya cumplido con todo y no tenga todas estas complicaciones. El impacto económico para el sistema de salud es totalmente Bueno, diferente. les dejo, no les voy a preguntar, les iba a preguntar, menos mal que se les acabó el tiempo, pues los hubiera puesto en un brete a lo mejor. ¿Qué piensa de lo que está pasando con los residentes? ¿Quieren dejarlo ahí? No, yo leí la ley, creo que muchas de las cosas que se están comentando están contempladas en la ley y que se vino a tratar de regular algunas situaciones de inequidad de los residentes y concurrentes a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que, como muchas otras iniciativas, fue mal comunicada, a mi entender. Ocurre bastante Sí, seguido eso. esa es mi posición. Ahora, no creo que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tenga intenciones ni de precarizar, No. ni de disminuir, porque hoy los hospitales municipales, al igual que los municipales universitarios, el motor es la residencia. Sí. Entonces, creo que es al contrario, reconocerles que tienen que tener horarios de descanso posguardia. Si se viene a poner en regla un montón de situaciones que no estaban escritas, Claro. y que se prestaban a burnout, a instancias en donde aumenta la capacidad, la posibilidad de errores por tener, 36 horas de guardia y no tener descanso. Entonces, ese tipo de situaciones. Ahora, hay otros reclamos que también entiendo que no tengo el detalle técnico para opinar
si es correcto o no, si estaba bien contemplado o no, pero me parece que como otras tantas situaciones fue una buena idea mal comunicada. Es mi opinión personal. Karina, no te voy a preguntar de eso, te voy a preguntar, dame un último mensaje para las mujeres y el cáncer de mama, que nunca podemos dejar de decirlo, ¿no? Sí, con respecto a la información que nosotros sostenemos en esto que hablamos de, si bien no queremos decir empoderamiento, pero sí educación a las pacientes, es que sean responsables con el cuidado de su salud, que se informen siempre sobre los beneficios y riesgos, porque nosotros siempre los médicos ponderamos los beneficios, por ejemplo, de la mamografía y nunca hablamos también de los riesgos, los falsos positivos, la posibilidad del sobrediagnóstico, sobretratamiento, y que con toda esa información decida controlar o no con mamografía su cuidado mamario. Bueno, señores, ha sido un placer Gracias, recibirlos y gracias. Cari, vos en un ratito. Hoy es tema médico, absolutamente. Gracias. Mil gracias por haber venido. Muchas gracias. Y gracias por todo esto que estamos tratando de hacer juntos también, ¿no? Bueno, music y hablamos de psoriasis. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco. Soy Silvia Fernández Barrio. ¿Sabías que en la Argentina somos más de 800.000 personas con psoriasis? ¿Sabías que nuestra piel cambia cada 3 días, mientras que la de los demás lo hace cada 28? Nuestras lesiones no son contagiosas, pero por su aspecto pueden causar exclusión, estigma, hasta bullying. Si no tenés psoriasis, por favor, no discrimines. Y si tenés psoriasis, podés tratarte. Llámanos, no estás solo. En AEPSO todos somos como vos. Las personas con psoriasis necesitamos accesos, no barreras. Comunicate con AEPSO www.aepso.org o al 0800 22 23 776 o por mail al 0800@aepso.org. Futuro perfecto. Dibujos en la piel como un mapa, un hombre ilustrado me quiere. Y bueno, entramos ya a nuestra querida partecita para hablar de psoriasis y artritis psoriásica. Y despacito, como quien no quiere la cosa, nos vamos a ir a Trenquelauquen a hablar con la doctora Karina Labora. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Silvina, ¿qué tal? Buen día. Qué bueno escucharte. Bueno, qué linda la invitación. En estas charlas la verdad que siempre son muy productivas y para sumar siempre. Sí, ya lo creo. Karina, contame un poquito, ¿vos estás dentro del hospital en Trenquelauquen o en consultorio privado? No, estoy en consultorio privado, donde atiendo todas las mutuales de acá de la zona. Sí. Así que sí, veo a todos los pacientes. Muy bien. Y contame un poquito cómo es el área de influencia de tuya en Trenquelauquen, porque
yo he estado en Chivilcoy, he estado en Trenquelauquen y en varias de las ciudades cercanas, y realmente las distancias para un paciente con psoriasis son muy grandes para llegar a un dermatólogo con experiencia. Sí, la realidad que acá vemos pacientes de toda la zona. Yo veo de 200 kilómetros a redonda, Claro. fácil. Pero bueno, los pacientes, la verdad que de todos pueblos de alrededor de 10.000 habitantes, les resulta más fácil venir 200 kilómetros que 500, 600. Obvio, claro. Están acostumbrados a Sí. venir a ciudades como Trenquelauquen, a venir al médico, a hacer mandados, a comprar sus insumos. Entonces, cada vez que vienen, se abastecen de todo. De salud e insumos. Sí, es por eso es muy común a la gente que por ahí no conoce el interior de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, que son todas, en ese sentido son todas muy parecidas, ¿no? Hay una ciudad que nuclea al resto de los pueblos que están alrededor. Sí, eso es real. Y cómo, comparando, vos estuviste en el Fernández, ¿no? Comparando un poco tu experiencia en el Fernández con estar en Trenquelauquen, ¿cambian los números, cambian los porcentajes, la incidencia, la gravedad, el diagnóstico, el tratamiento? Mira, lo que yo veo acá que ya después de varios años haciendo psoriasis y en cuanto a la educación permanente para los psoriasis, adhiriéndome a las campañas de concientización, esto voy viendo que año tras año voy viendo cada vez pacientes menos severos. Ay, qué bien. La verdad que sí, es muchísima satisfacción. Cuando yo llegué veía pacientes de hace 20, 30 años sin tratamientos y muy severos. Yo me acuerdo eso, en Trenquelauquen y en... Muy severos, muy avanzadas. También en una ciudad, ahora no me puedo... Pero nos pasaba mucho cuando íbamos al interior a dar charlas de ver gente, pero realmente complicada. Sí, tanto en piel como a nivel articular. Sí. Y eso, por suerte, estos índices severos lo estamos viendo cada vez menos. Qué bueno. Así que eso para mí es un éxito. Estamos haciendo las cosas bien en todo el país, porque está llegando esta información a los pacientes de que hay tratamientos, de que hay opciones para cada uno, así que eso es una gran satisfacción, eso es lo que yo estoy viendo acá. Muy bien, y en esto que te decía, ¿ves comorbilidades diferentes allí en la gente en Trenquelauquen de la que podés ver acá en la Ciudad de Buenos Aires? Las comorbilidades no veo tanta diferencia. Okay. La verdad que está el sobrepeso, el tabaquismo, la dislipidemia, el síndrome metabólico, la verdad que no. No, porque a lo mejor ves, no sé, o más tabaquismo, o más consumo de alcohol, se puede ver en... No, la realidad que en el Fernández también veíamos, por ahí sí veo a la gente más tranquila que el nivel de estrés que yo veía en el Hospital Fernández. Claro, obvio. Eso sí, te podría decir que también afecta, y bien sabemos cómo, a la psoriasis, ¿no? Uh-huh. Pero después a nivel médico, la verdad que no veo tanta diferencia. ¿Qué es lo que vos le dirías? Recién, ahora, antes de hacerte esta pregunta que te iba a hacer, recién estábamos hablando con gente del Hospital Italiano, hablando de la inteligencia artificial, y hablábamos un poco del paciente responsable, ¿no? Porque siempre digo yo que nosotros les ponemos a ustedes toda la responsabilidad, siempre se habla de la responsabilidad médica, que juicios o no juicios, etcétera, pero nunca hablamos de la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como pacientes para llegar a un tratamiento adecuado y para llegar al resultado que nosotros fuimos a buscar cuando fuimos al médico. ¿Cómo ves la adherencia de los pacientes en un lugar más lejano de Buenos Aires, donde la vida es más tranquila? ¿Hay más adherencia, menos adherencia? ¿Las distancias juegan en contra? ¿Sabés qué, Sil? Yo encuentro mucho más adherencia, y veo que el paciente, cosa que no me pasa en Buenos Aires, viene a control a pesar de que no tenga lesiones. ¡Qué bárbaro! Que a mí me pone feliz, claro. Porque en Buenos Aires, cuando estaban bien, ya no venían. No, por supuesto. Por supuesto. Por cuestión de distancia, porque en cambio acá yo los veo y vienen a decirme, mirá, Corina, yo no tengo nada. O me queda este cachito, ¿viste? Sí. La verdad que esa es una muy linda satisfacción. ¿Tenés un número de pacientes que atendés mensualmente? ¿Sabés? Pacientes con psoriasis, yo números, soy media flojita. no me hago el tiempo para hacer esas estadísticas. No me hago, no soy muy de números.
Tengo un montón. Bueno, pero de todas maneras yo creo que es maravilloso estar conversando con vos y que vos nos estés contando esto, ¿no? De la diferencia que viste. ¿Cuánto hace que llegaste a Trenquelauquen? Y ya 6 años van a ser, sí. Por eso, en 6 años, Sí. parece mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. No es tanto, no es tanto. No es tanto, pero sí, yo justo lo comentaba con una colega en un evento, que cómo cambió la consulta. Todo. Ya no veo esos casos tan severos como años atrás, como los primeros años. Claro. La verdad que sí. Y veo mucha adherencia, los pacientes están muy involucrados y están adheridos a las campañas y hay otro interés. Sí, sí. A nosotros nos impresiona, por ejemplo, cómo se enganchan en los webinarios de AEPSO. Llegamos hasta 2.000 personas. Viste, cuando hacemos un webinario desde casa y les enviamos a todos la invitación a que se enganchen y manden las preguntas, y realmente el otro día lo comentábamos en el último que hicimos, las preguntas de los pacientes han cambiado tanto, de preguntas totalmente infantiles que hacían al principio a hoy es de pacientes educados realmente. Sí, hay más información, eso es real. Y bueno, eso habla de tu trabajo, del nuestro, del de todos. Desde todos lados, y también nuestra formación como médicos, ¿no? Todos fuimos aprendiendo a lo largo de tantos años. Sí. Es la clave de la formación médica continua. Claro. Y bueno, eso va bajando para todos. Bueno, Karina, se nos acabó el tiempo, pero la verdad que un placer conversar contigo, sobre todo, conocer un poquito las realidades desde el interior de nuestra Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, siempre un placer hablar con vos, Silvia. Un abrazo grandote, que tengas muy felices fiestas y un cariño a todo Igualmente. el equipo. Gracias a todos. Un Chao, besito. chao. Chao, felicidades. Bueno, ya empezamos a hacer los saludos de fin de año, de Navidad, de Año Nuevo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, señores. Me voy a hacer Intelexis, a grabar Intelexis. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Miércoles que viene es nuestro último programa? Bueno, nos vamos a extrañar hasta marzo. Pero viene bien eso de extrañarse. Chau, chau. Tuve que cambiar muchas veces más. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Comienzo de espacio